¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto de estar de nueva cuenta en comunicación con todos ustedes a través de Televisión Tabasqueña y de las estaciones de radio de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. El día de hoy vamos a concluir este serial de programas de Tabasco en la Ruta. Como ustedes lo recordarán, el mismo inició el pasado 26 de octubre con el objetivo de conocer la ruta transitada hasta el momento por el gobierno del estado a través de los diversos programas aplicados. Hoy que vamos a concluir la etapa 2017 de Tabasco en la Ruta, nos da mucho gusto recibir al gobernador constitucional del estado de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, un día después de haber rendido su quinto informe de gobierno, y con él vamos a platicar para que podamos conocer a fondo estos logros que se han alcanzado para cambiar la vida de los tabasqueños en los últimos 5 años. Señor gobernador, qué gusto saludarle, darle la bienvenida, muy buenas noches a Tabasco en la Ruta y por supuesto a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Buenas noches, Lolita, buenas noches, Víctor, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contento de volver a estar en TVT y en Tabasco en la Ruta. Muchas gracias, gobernador, y como bien señalaba el gobernador del estado, esta noche tengo el gusto de compartir mesa de análisis con el periodista Víctor Sámano Labastida. Víctor, iniciamos el 26 de octubre y hoy nos toca concluir 2017 Tabasco en la Ruta. Sí, así es, Dolores. Pues muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Buenas noches, gobernador. Buenas noches. Buenas noches, sobre todo también a nuestros televidentes y radioescuchas de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, en esta ocasión especial en la que trataremos temas de interés público, temas que tienen que ver con el bienestar de la población, la mejoría de su calidad de vida. Les recordamos asimismo los números telefónicos irán apareciendo a lo largo del programa durante el mismo para que ustedes puedan enviar mensajes, comentarios, si tienen preguntas para el gobernador del estado, con mucho gusto él dará respuestas. Recordarle también que este programa se está transmitiendo de manera simultánea a todo el estado de Tabasco a través de las estaciones de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, y también lo pueden ustedes sintonizar en nuestro portal de internet y también a través de nuestras redes sociales. Pero para entrar en materia, Víctor, te cedo la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, Dolores. Muchas gracias a nuestros televidentes y radioescuchas. Pues prácticamente, gobernador, han transcurrido 5 años desde que asumió el poder un gobierno surgido de la alternancia de partidos en las elecciones. El domingo reciente fuimos testigos del quinto informe del gobernador Arturo Núñez, aquí presente, el penúltimo informe, un informe antes del nuevo proceso electoral de julio del 2018, cuando los ciudadanos decidirán si ratifican su apoyo o se deciden por otra opción partidista o de bloque gobernante. De alguna manera, estas elecciones serán una especie de referéndum a un gobierno llegado bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática, aunque en sentido estricto no se puede decir que haya sido un gobierno con ese sello exclusivamente, porque el componente del gabinete de Arturo Núñez en un inicio fue más plural, incluidos en un principio los del Partido del Trabajo y los de Morena, así como de la agrupación José María Pino Suárez y de otras organizaciones y grupos que se sumaron a este gran movimiento cívico de las elecciones del 2012. De la misma forma, el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados, tiene actualmente representantes de las 7 fracciones partidistas y 8 si consideramos a la bancada de los independientes. De hecho, las elecciones intermedias del 2015 fueron las más competidas en Tabasco porque de ahí surgieron gobiernos municipales y una participación más diversa. En esta conversación con el gobernador Arturo Núñez platicaremos de los temas que interesan a los tabasqueños: la seguridad, el empleo, la salud, la educación, la corrupción, las inversiones, en fin, de los asuntos relacionados con el bienestar de la población. Licenciado Arturo Núñez, usted llegó, ganó las elecciones apoyado por una alta expectativa de la población para que las cosas cambiaran.
En su reciente informe recordaba usted que en la campaña del 2012 asumió 212 compromisos, de los cuales, dijo, se han cumplido o avanzado en el 80%. Para comenzar, ¿nos podría usted citar unos 10 de esos compromisos, de esos proyectos cumplidos? Sobre todo, algunos de los que considera de impacto directo a la población. Platicábamos, no se trata de cuestiones medibles, sino de proyectos, pero por favor, gobernador. Cómo no, con mucho gusto, Víctor. Efectivamente, cuando desarrollé mi campaña electoral como candidato al gobierno del estado de Tabasco, organicé 21 foros temáticos y en cada uno de ellos abordamos, evidentemente, un tema específico, y yo concluía, después de escuchar a los expertos, a los públicos atentos a esos temas, a demandantes de bienes y servicios en esos temas, con 10 propuestas concretas, algunas de orden cualitativo, la gran mayoría, algunas con especificaciones cuantitativas, y pues tenían que ver con el tema desarrollado. Hablamos de la principal problemática del Estado y también de grupos sociales específicos, de los jóvenes, de las mujeres, y algunos de estos compromisos, después en el proceso de planeación para formular el Plan Estatal de Desarrollo, incorporamos esos compromisos de campaña para que fueran metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y líneas de acción. Entonces, de esas 210 compromisos originales de campaña, hemos trabajado con avances importantes en el 80% de ellos, y por mencionar uno que mencionaba específicamente, ahí sí, medible cuantitativamente, cuando hicimos el foro del agua en Acajuca, vimos las distintas perspectivas del problema. Obviamente el tema del control de inundaciones, el tema del abasto de agua potable, el tema del drenaje sanitario, y yo mencioné en aquel momento lo que era una tragedia en el caso de Tabasco. Traíamos un 24% de cobertura en el procesamiento de las aguas residuales o aguas negras, las aguas sucias, que se vertían y se drenaban finalmente a los cuerpos de agua del Estado, es decir, a los ríos, a las lagunas, a todos los cuerpos de agua. O sea, el 76% iba sin tratamiento. A contaminar, a generar pues problemas de salud pública y sobre todo a dañar el medio ambiente, y un recurso fundamental del Estado lo estábamos deteriorando, degradando. Ahora, en el informe que rendí ayer, de un 24% que era la cobertura que teníamos antes del inicio de mi gobierno, ahora he podido informar que andamos en el orden del 62% de cobertura en el tratamiento de aguas residuales o aguas negras. Incluso mencioné un caso paradigmático, el de la cabecera municipal de Jonuta, donde hace algunos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante una demanda ciudadana de la contaminación de aguas negras sobre el río Usumacinta, hizo la recomendación al gobierno del Estado, que aceptamos, y que involucraba, entre otras acciones, el construir una planta de tratamiento de aguas residuales que ya se concluyó, se entregó a Jonuta, ya está trabajando, y hoy nos permite que las aguas negras se procesen y se traten y no sigan contaminando el río Usumacinta. Y de manera notable, lo que hemos hecho aquí en el municipio del Centro,
en las plantas noreste y sureste que hoy permiten que diariamente deje de contaminarse con algo así como 89 millones de litros de agua, tanto al río Grijalva como al viejo Mezcalapa. Acumuladas todas estas acciones son las que nos han permitido pasar del 24% de cobertura al 62%, un poquito arriba del 62%. Debo decir que a nivel nacional el promedio es de 52%, es decir, ya estamos arriba. 10 puntos porcentuales arriba en el tratamiento de aguas negras en Tabasco. Ya el 62% no van a dar a los ríos, a los cuerpos lagunares de manera sucia, de manera de aguas negras. Ya son aguas negras procesadas, tratadas, recicladas, aguas residuales. Eso es muy interesante, como también es interesante, gobernador, ahora que lo ha comentado, en estas mesas de trabajo que usted habilitó a partir de que obtuvo el triunfo en el 2012, fue el tema de la reforestación del Estado. Y precisamente ahora, a 5 años de distancia de que usted asumiera la gubernatura, Tabasco ocupa un lugar de privilegio también en cuanto a materia forestal. Se ha hecho mucho en materia forestal en el Estado y esto es muy importante tomando en cuenta pues, todo lo que es el cambio climático que nos pega. Eso es, hicimos también un foro relacionado con la silvicultura y justamente hablábamos de la necesidad de seguir avanzando en un esfuerzo que ya se había iniciado precisamente en el gobierno del licenciado Manuel Gurría Ordóñez, de reforestación con plantaciones forestales comerciales. Al inicio de mi gobierno había un poco menos de 35,000 hectáreas ya reforestadas. Ahora estamos cerrando en el orden de 50,000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Es decir, en estos años hemos aumentado un poco más de 15,000 hectáreas y esto, pues, de alguna manera implica una especie de péndulo en la política en la materia. Como todos sabemos, Tabasco originalmente tenía una llamada así por los técnicos selva alta perennifolia, sí. Siempre verde, sí, siempre permanentemente verde, que fue devastada, fue sustituida por pastura por la ganadería, en el proceso de lo que se ha llamado con un neologismo la ganaderización del Estado, que implicó sustituir esa selva alta perennifolia por pradera, por pastura, y ahora curiosamente como que vamos de regreso en el péndulo. Así es. Ahora vamos a regresar a plantaciones forestales comerciales que tenemos ya 50,000 hectáreas y eso nos coloca en la primera entidad del sureste con esta superficie. Y también, por ejemplo, en el desarrollo de plantación de palma de aceite, que ya andamos en 20,000 hectáreas que nos colocan en el segundo lugar como productor nacional de este producto, de esta especie. De tal manera que también se reforesta con la palma de aceite, que es otro cultivo perenne, y también vamos cumpliendo con un compromiso de reforestar el Estado. En el tema del desarrollo social, en estos 5 años su gobierno ha abierto, ha puesto al servicio y para beneficio de diversos segmentos de la población una serie de programas que conforme pasa el tiempo están dándole el sello a su administración con un amplio sentido social. Usted se refería precisamente al tema de Corazón Amigo, de Casa Amiga, daba una muy buena noticia el día de ayer en el marco de su informe con relación a Cambia tu Tiempo. Vamos a recordar lo que señalaba al respecto el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, y en estos momentos, después de recordar lo que pasó ayer en su 5º informe, volvemos con él. El programa Corazón Amigo, consistente en el apoyo a personas con discapacidad permanente y en condiciones de pobreza extrema,
En lo que va del año tiene un padrón de 38,166 personas beneficiadas, correspondiente a los 17 municipios, con una inversión de 174,498,000 pesos. Por ello se puso en marcha el programa Casa Amiga, que para el 2017 tiene proyectada la edificación de 1,050 viviendas, de las cuales actualmente se han construido 623 en los 17 municipios, con una inversión de 86,597,000 pesos, de los cuales el gobierno federal aporta 41,462,000 pesos y el gobierno del estado 45,135,000 pesos. En el marco de la autoconstrucción de vivienda, desde el 2014, cuando se inició el programa, al 2017, se han invertido 439,320,000 pesos con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las entidades. Durante 2017 hemos ejecutado 80 proyectos en los rubros de agua potable, drenaje sanitario, caminos y salud, los cuales impactan a una población de 241,869 habitantes de diversas localidades. La inversión total aplicada es de 276,023,000 pesos. En mi administración se ha trabajado intensamente para reforzar el desarrollo social en favor de los más desfavorecidos. De acuerdo al informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, entre 2012 y 2016, Tabasco muestra avances en 4 de los 6 indicadores que mide, al reducirse el rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud, la carencia por acceso a la seguridad social y la carencia por calidad y espacios de la vivienda. En los otros 2 indicadores se registran déficit en el acceso a los servicios básicos de la vivienda y la seguridad alimentaria. Bueno, pues ahí está un resumen de lo que usted señalaba, gobernador, en torno al tema de la política social, que con el paso de estos 5 años, muchos de los asistentes el día de ayer a su informe consideran que es uno de los grandes logros, cómo ha ido integrando un paquete de programas muy exitosos que pueden conjuntar y resumirse en lo que usted señalaba, beneficiando a una amplia y a una muy diversa población del estado de Tabasco. Así es, Dolores. Fíjate que estos programas los hemos podido establecer y sostener al mismo tiempo que estamos saneando las finanzas públicas, de tal manera que en cada caso hemos sido muy cuidadosos de los recursos destinados, porque hemos privilegiado invertir en la gente más que invertir en las cosas. Ya Coneval había reportado en un informe anterior, no recuerdo entre qué años, pero que había una disminución del 3% en la cifra de pobreza extrema en el estado. Sí, fue para el 2013-2014. 2013 para 2014. Y ahora, en esta última cifra que se menciona aquí en la última parte del segmento del informe que se acaba de reproducir, se hace referencia que de los 6 indicadores que mide el índice relativo de Coneval, en 4 mejoramos de manera significativa y en 2 tenemos problemas, sobre todo servicios básicos a la vivienda y en el tema alimentario. Pero en un 7º tema, que es el nivel de ingreso, también hay una cierta mejoría. Y conste que el periodo que mide es precisamente el de la debacle petrolera, el del desempleo, que ha afectado el ingreso de muchas familias. Pero básicamente vamos avanzando en la lucha contra la desigualdad social y la pobreza, y tanto en los avances como en los rezagos tenemos que perseverar, no bajar la guardia.
ni regocijarnos, simple y sencillamente saber que el esfuerzo que estamos haciendo en beneficio de la gente finalmente es medible y es cuantificable, es posible reportarlo a la ciudadanía de esta manera. Sí, platicábamos, perdón. Sí. Víctor, ¿me permites? Vamos a hacer una pausa y regresamos, claro, para sí, profundizar en este tema que es muy importante del desarrollo social. Estamos platicando hoy en Tabasco en la Ruta con el gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Llamadas, mensajes, los números están apareciendo permanentemente en pantalla. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Tabasco en la Ruta. Platicamos esta noche con el gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Llamadas del auditorio, el señor José Silva de Guapinol Parrilla felicita al programa, a la televisora, al gobernador y a su esposa por el trabajo, que sigan adelante, arriba con ese ánimo. La familia Castillo y Zapata de Jalpa de Méndez saludan al gobernador, agradecen el esfuerzo y empeño que ha puesto en su administración para sacar adelante a Tabasco. El contador Pozo Juárez de Balancán felicita al gobernador Núñez porque, a pesar de que la federación hizo recortes presupuestales, sigue con su compromiso con el pueblo de Tabasco en no cobrar la tenencia vehicular, así como también se están condonando los años pasados. Víctor, nos quedamos con preguntas tuyas. Sí, vamos a hacer un pequeño comentario y un planteamiento, porque iniciamos con estos compromisos, estos 210 compromisos, que, como bien decía el gobernador, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están los resultados de este 80%? Y platicábamos que, así como está en lo del agua, está en lo del mejoramiento de la calidad de vida. Yo les decía que hay cosas que ya en su sentido estricto quizá cuesta mucho trabajo entenderlo si nos vamos a las cifras. Por ejemplo, poníamos un ejemplo, ¿no? En Tacotalpa, yo acompaño, me invitan a una gira y pues vemos que inauguran un puente tubular de, no sé, 5 metros, ¿no? Si uno lo pone en el informe y dice que se inauguró un puente de 5 metros, pues realmente no tiene gran sentido. Cuando uno ve que esos 5 metros de puente permitieron a los niños ya no dar una vuelta de 3 horas para ir a la escuela, el impacto social de la obra, gobernador, y también brevemente me refiero a lo que pasó en Paraíso, ¿no? Donde somos testigos de la inauguración de unas potabilizadoras. El impacto social de la obra es la otra parte que a veces cuesta trabajo comunicar. Así es, lamentablemente vivimos una época de imágenes y entonces los símbolos de la obra pública portentosa pesan mucho en la valoración de la gestión gubernamental. Entonces alguien me preguntaba hoy, a tal gobernador se le recuerda por tal obra, a este otro por esta otra obra, etcétera. Y se olvidan de que hay un conjunto muy amplio de necesidades sociales en un estado, dentro de un país donde se ha acentuado la desigualdad social, donde la pobreza lamentablemente se ha arraigado y que requiere de que estemos muy atentos de que eso no lleve a extremo. Sí. Porque cuando surgen conductas antisociales, patologías sociales como es la incidencia delictiva, como es acciones de violencia, incluso, violencia social, de violencia intrafamiliar, pues tienen que ver con el deterioro de las condiciones de vida material de la ciudadanía y eso no se valora. Entonces hay que invertir en la gente y en la solución de sus problemas y eso es lo que hemos hecho. Y estamos también invirtiendo mucho en mantenimiento y conservación a la infraestructura de todo tipo del Estado, que durante muchos años no se le dio mantenimiento, no se le dio conservación, y entonces tenemos destruida la infraestructura carretera, la deportiva, la hidráulica, la
La de salud, escolar, la educativa, la cultural, la de servicios públicos en general. Y bueno, pareciera que la divina providencia es la que se va a hacer cargo del mantenimiento de las obras, que a veces no se invierte o porque no hay recursos o porque si los hay, se prefiere mejor hacer una obra donde le ponga que la me placa, reditúe política y electoralmente, donde y que se vea con su nombre, y ¿no? que tenga mi placa con mi nombre, y no que yo me meta a invertir en obras que fueron hechas hace 20, 30, 40 años y que ahora les vaya a dar mantenimiento. Bueno, caramba, el Centro de Convenciones de Tabasco 2000. Aquí donde estamos. Donde está ahora provisionalmente Corat y TVT, pues resulta ser que se nos vino abajo una parte de la construcción. ¿Sí? El techado, ¿no? Del techado, porque desde que se construyó en tiempos del ingeniero Leandro Rovirosa Guave. Él, su último año de gobierno fue en 82, yo no me acuerdo el año exacto en que se haya inaugurado el Centro de Convenciones, pero supongamos que fue en el último año del ingeniero Rovirosa como gobernador de Tabasco, es decir, en el 82, 18 años, termina el siglo, y 17 años, 35 años sin mantenimiento, digo, de gran calado. Sí. A lo mejor una manito de gato se le dio en estos años, pero no se le dio el mantenimiento. Y lo mismo ha pasado con la infraestructura cultural. Todo lo que se ha hecho en el área de aquí mismo, enfrente del Centro de Convenciones, donde está el planetario, por citar alguno, ¿no? El Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa, el Centro Internacional de la Cultura Olmeca Maya, el SICOM. Toda la zona SICOM. Bueno, tantos y tantos. La venta. Museos. Sí. O con lo que topan, perdón, gobernador, todos los días la gente, la infraestructura carretera, las calles, la carretera que se deterioran, ¿no? Claro, no hemos podido cubrir al 100% las necesidades de conservación y de mantenimiento, pero estamos impactando obra que tiene un efecto social muy significativo. Digamos que su gobierno en esta materia de obra pública en una buena parte va a ser reconocido, recordado por el mantenimiento que le dio a la infraestructura de gobierno con la que se encontró. Quiero destacar algo que se señalé en el informe. A la fecha, por el esfuerzo original del gobierno del Estado, a lo que se vino a adicionar después, un esquema diseñado por el gobierno de la República del presidente Peña Nieto de las llamadas escuelas al 100, 100 es certificados de infraestructura educativa nacional, y que es una modalidad de financiamiento que no depende del presupuesto de egresos y del ingreso petrolero, sino que depende de la colocación de bonos financieros que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se colocan en la bolsa de valores y los ahorradores lo compran y ganan un interés, pero esa compra permite disponer de recursos de manera permanente para invertir en infraestructura educativa. Bueno, llevamos el 72% de las escuelas de Tabasco reconstruidas o construidas como nuevas en los 5 años. Y al ritmo que vamos, la meta es que quizá rebasemos lo que nos habíamos propuesto originalmente, que era haber modificado el estatus del 80% de las escuelas de Tabasco. Es decir, de cada 100 escuelas, 80 estarán reconstruidas o construidas como nuevas. Al final de su sexenio. Lo cual, pues, es muy útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, porque son de todos los niveles educativos, con aulas dignas, con clima artificial en algunos casos, con ventiladores en otros, con oficinas remodeladas, con baños dignificados, porque había unos sanitarios en unas condiciones deplorables, y esto ocurre a lo largo y a lo ancho del Estado. Y de alguna manera platicábamos también cómo, de dónde salen estos recursos, ¿no? Porque dicen, bueno, lo más fácil o incluso lo que exigía algún sector era, bueno, pues ya endeúdense, ¿no? Endeúdense
porque si no hay recursos, estamos hablando de los recortes, del impacto de la reforma energética, la caída de los precios de petróleo, todo esto, ¿de dónde salen esos recursos? Y el otro sello sería esta responsabilidad financiera a la que usted hacía referencia el día de ayer. Ese es otro de los logros de mi gobierno, que sientan bases para el futuro. Hemos logrado un saneamiento de las finanzas públicas que hoy nos permiten ubicarnos entre los 10 estados con menor nivel de endeudamiento, en un nivel muy óptimo de la deuda contratada a una tasa de interés apropiada. Y hay otros muchos indicadores establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que nos colocan en una buena situación, de tal manera que a futuro, si un gobierno decide aumentarle un poco al endeudamiento, hay las condiciones para hacerlo. Gobernador, al respecto, para el tabasqueño de noviembre del 2017, ¿en qué le beneficia que se hayan saneado las finanzas? Bueno, en primer lugar, paramos la escalada de endeudamiento que se había dado en el sexenio anterior. Ustedes saben que durante mucho tiempo Tabasco no necesitó endeudamiento porque recibía participaciones fiscales importantes, porque la regla del juego era cuánto aportas en recaudación y cuánto te devuelve la federación en participaciones. Y per cápita teníamos el nivel nacional más alto, ¿no? A nivel por habitante. Sí. Entonces era muy positivo este esquema, porque aportábamos el petróleo, entonces toda la recaudación petrolera se computaba a favor del Estado y así nos iba muy bien en la recaudación por participaciones. Evidentemente el Estado no necesitaba endeudarse. Creo que el primer empréstito justamente le tocó concretarlo muy modesto al licenciado Manuel Gurría Ordóñez. Después hubo algunos endeudamientos menores en el gobierno del licenciado Roberto Madrazo y en el del licenciado Manuel Andrade. Todavía había muchos recursos petroleros. Cuando termina el gobierno de Manuel Andrade, le entrega una deuda acumulada al gobierno del químico Andrés Granier del orden de 400 millones de pesos. Pero en ese sexenio, cuando cambian las reglas de distribución de participaciones, viene la gran inundación de hace 10 años y una serie de problemas. Tienen que echar marcha atrás en los programas sociales, el Te Da Más, lo ponen, lo bajan, lo quitan. Se da la reingeniería administrativa. Se hace una reingeniería administrativa, se despide a muchos servidores públicos y resulta ser que se acumula un endeudamiento en 6 años del orden de 7.500 millones de pesos de deuda bancaria consolidada, acumulada, aprobada por el Congreso. Y recibimos además un endeudamiento de la llamada deuda contingente o flotante, deuda a proveedores, deuda a algunos retenedores que se le deberían pagar recursos por el orden de otros 2.500 millones de pesos. Es decir, en un sexenio la deuda aumenta 10.000 millones de pesos. Entre la bancaria, 7.500, y la de proveedores. Toda está acumulada. Y la de retenedores de impuestos sobre la renta, de cuotas del ISSSTE, de pensiones de tipo alimenticio, de los casos de los divorcios. Que se le retenía al trabajador, pero no se le hacía llegar a su familia, o no se le hacía llegar al ISSSTE, o no se le hacía llegar a la Secretaría de Hacienda vía el impuesto sobre la renta. Entonces, seguir en ese ritmo podría ser muy grave. Entonces, yo decidí no endeudar al Estado. Solo he contratado 2 empréstitos. Uno de 450 millones de pesos que está en un fideicomiso de Banobras que estamos ejerciendo para inversiones en el nuevo sistema de justicia penal, y el más reciente de 700 millones de pesos para
seguridad pública. O sea, los dos tienen que ver con seguridad. Con de alguna seguridad. manera, ¿no? De alguna manera, algo así como 1.100 millones de pesos de endeudamiento. Pero debo decir que entre la renegociación de alguna de la deuda para mejorar la tasa de interés, el pago de algunos compromisos de deuda que se vencían, el pago a proveedores, el pago que fue un poco de cobro a lo chino por la autoridad hacendaria de los impuestos y las cuotas de seguridad social y las cuotas de los seguros de vida, todo lo que no se había pagado, de los trabajadores, etcétera, pues hemos pagado más de los 1.100 millones que hemos agregado de empréstito. O sea, el saldo neto de mi gestión financiera implica por lo menos un desendeudamiento de algo así como 100 millones de pesos del Estado. Sí, fíjese que usted, ahorita que hablaba de todo esto, mencionaba el caso de programas anteriores como el de Te Da Más en el gobierno anterior que se tuvo que quitar y luego que ahora usted pone Corazón Amigo, el cual se transforma en un mandato de ley, ¿no? Y recientemente en su informe anuncia que va a proponer el Cambia tu Tiempo, ¿no? También que pase a ser institucional. a que tenga un respaldo legal. Mucha gente se acostumbra al reparto del dinero a la mano, ¿no? Y entonces, pues dicen, bueno, este gobierno ya no me beneficia en ese sentido. Y alguna vez platicábamos que eso a la larga tiene un impacto negativo para el resto, o sea, tanto para la mentalidad de la gente de este sistema paternalista, ¿no? Como para las finanzas públicas. Solamente en el caso de Corazón Amigo, el apoyo sí es en efectivo de 500 pesos, pero se trata de ayudar a personas que satisfacen dos condiciones, que se hallan en situación de discapacidad grave y en situación de pobreza extrema. Al cumplirse esos dos requisitos, se le otorga el apoyo, pues para su ayuda alimenticia, para su ayuda medicinal, para cosas elementales. Urgentes y elementales. Pero no a otros grupos de población. Incluso el programa de Cambia tu Tiempo para los jóvenes de ninguna manera da dinero en efectivo. Da posibilidad de descuentos, de apoyos en especie, pero no da dinero en efectivo. Gobernador, ¿está consciente que cerrarle la llave al crédito, a no acceder a seguir endeudando al Estado, también le costó puntos? No fue una medida muy popular, que se diga, la gente acostumbrada a que se endeude el gobierno, pero yo tengo dinero en el bolsillo, y en estos momentos o en esta administración se juntaron, diría usted, muchos males. La crisis petrolera, la baja de los presupuestos federalizados y la decisión de su gobierno de no seguir endeudando al Estado, pues crean un deterioro también en la imagen del gobernante. A pesar de eso, usted siguió esta línea, ¿está convencido de que esa es la ruta que debe seguir el Estado? Mira, Lolita, al día de hoy, Tabasco tiene comprometido de cada 100 pesos de participaciones fiscales, algo así como 23 pesos. Por eso somos uno de los de menor nivel de endeudamiento dentro de las 32 entidades de la República. Quiero decir que hay otros estados que de cada 100 pesos de participaciones fiscales deben 150 pesos. Claro, esos son casos extremos, pero lo que ha ocurrido es que pues yo que me vaya bien, que me luzca con la gente, que yo entregue obras, que yo dé dinero a la mano, que yo me adorne, aunque deje tronado al Estado, y cuando yo termine descubran que hay una deuda que le va a pesar a las generaciones por mucho tiempo y que ha alcanzado montos como este que menciono, de que de 100 pesos de participaciones se deben 150, eso están súper endeudados.
Por eso ya se legisló en materia de disciplina financiera en las entidades federativas para meter orden en la nivel de contratación de deuda. Porque finalmente todo esto viene en cascada. ¿Quién termina pagando esta deuda? Y lo resienten los municipios, ¿no? Digamos, para hablar en plata a la población, a la gente que nos escucha y nos ve. Finalmente llega un momento en que los municipios tienen que aumentar sus impuestos, porque de ahí, de algún lado, tiene que salir el recurso. Claro, ¿no? Ahí tenemos el problema severísimo de los laudos. De los laudos, así es. Que tienen en crisis las finanzas municipales, que debo decir, no solo el caso de Tabasco, sí, hay otros claro, muchos estados en que ocurre. Alguna vez lo platiqué con el secretario de Hacienda y Crédito Público, y que implica que, pues en la medida en que una administración termina, a veces perversamente se corre anticipadamente a servidores públicos de manera impropia para que reclamen por la vía laboral y le ganen al ayuntamiento y que el que viene atrás pague. Así es. Y así se han acumulado adeudos enormes. Sí, y recientemente vimos el caso de una autoridad que ya fue sancionada por la Corte, ¿no? Precisamente Así por es. eso. ¿no? Y que tiene orden de aprehensión. ¿Y cómo se va a reflejar esto, digamos, yo le decía, en la vida cotidiana de la gente? Un presidente municipal, digamos de Tabasco, que ve que el Congreso no le va a autorizar más recursos para los laudos, que ve que la Corte ya le emplazó a que cumpla. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Claro, tiene que ser en demérito de obra pública, Claro. en demérito de otras acciones que, de no tenerse que pagar esos laudos, pues permitirían atender mejor a la población. No digo en modo alguno que todos los laudos derivan de acciones impropias por parte de los reclamantes. Yo creo que hay laudos también Muy que justo, sí, resultan muy justos para quienes dedicaron muchos años de vida al servicio público y de mala forma Fueron los despedidos, corrieron sí. o fueron despedidos. Pero en algún lugar hubo una Pero irregularidad. también, ¿no? Hubo en algunos casos ha habido la inducción de que esto ocurra. Gobernador, usted hablaba el día de ayer en su informe sobre las bases sólidas que deja para el futuro desarrollo del Estado. Ya hablamos, uno de ellos es que Tabasco hoy tenga una deuda muy manejable, pero sin embargo no le va a tocar disfrutar de esta nueva bonanza. Hay pronósticos recientemente en el evento petrolero que incluso usted participó, la cumbre petrolera con gobernadores, se hablaba que hacia el primer semestre del 2019 estarán aterrizando de manera muy importante los recursos. Digamos, lo que usted trabajó, a usted le tocaron las vacas flacas, pero se irá satisfecho de que se sentaron estas bases y que la próxima administración tendrá un piso estable para iniciar esa administración. Definitivamente, pues aquí lo importante es que le vaya bien a Tabasco y a los tabasqueños. Y tarde que temprano, más temprano que tarde, así habrá de ocurrir. Y entonces se valorará que hicimos lo propio en un momento muy difícil de nuestra historia reciente, en la mayor catástrofe de orden económico después de la inundación de 2007, pues es esta debacle petrolera en términos económicos y de finanzas. A propósito de hacer lo propio, usted ha dicho que el mayor desafío de su gobierno, o sea, aparte del desafío financiero y económico, es el desafío de la seguridad pública. ¿Ha hecho lo propio el gobierno? ¿Por qué el programa integral se empieza en el 2016, a finales del 2016? Porque la dinámica del comportamiento delictivo nos ha ido obligando a modificar las estrategias. De hecho, en el Plan Estatal de Desarrollo, el eje número 1 se llama Estado de Derecho, Construcción de Ciudadanía, Procuración e Impartición de Justicia. Y ahí incluimos seguridad pública. Y derivado de ese plan estatal hicimos un programa estatal de seguridad pública. Pero ante la dinámica delictiva fue necesario
hacer un programa integral de seguridad pública que tomara en cuenta las modificaciones, las transformaciones que el fenómeno delictivo estaba teniendo. Por ejemplo, Víctor, yo he conversado que cuando yo me hago cargo del gobierno en 2013, el principal reto delictivo que tiene el gobierno de Tabasco, junto con el gobierno federal, es el enfrentar la lucha de los cárteles de la droga que estaban operando en Tabasco, que eran esencialmente los Zetas y los Templarios de Michoacán. Se disputaban el territorio, había ajustes de cuentas. Incluso en mayo de 2013 se editó un video de parte de los Templarios donde salían 32 elementos uniformados a la manera del STLN, enmascarados con armas de alto poder, donde me combinaban a que yo metiera en orden a los Zetas, si no ellos lo iban a hacer. Entonces estábamos enfrentando cárteles de la droga. Para agosto de 2013 desaparecieron estos dos grupos del mapa delictivo de Tabasco, en parte por la lucha que les dimos aquí, en parte por la batalla que les dio el gobierno de la República, por ejemplo, a los Templarios en Michoacán. Así es. Y a los Zetas en casi todo el país. Y en parte porque, por ejemplo, en el caso de la célula delictiva de los Templarios que operaba en Tabasco, el jefe de este grupo, que era aquel que me dirigió el mensaje en aquel video, les robó y lo terminaron ajusticiando. Y entonces se ajusticiaron entre ellos. Autodepurar. Y eso hizo que de agosto en adelante no tuviéramos la presencia de cárteles de la droga. Pero no cesó la incidencia delictiva. Incluso en algunos casos llegó a aumentar. Pero ya no se trataba de delincuencia organizada, sino, déjenme decirlo así, delincuencia común y corriente. O muy doméstica, desorganizada. A veces eran todavía residuos de estas bandas organizadas que al dispersarse entraron en batallas por territorios muy pequeños, pero a veces resultaba la descompostura del tejido social con que nos hemos tropezado en varias ocasiones. Es muy estremecedor, por ejemplo, cuando yo escucho los lunes el reporte de la incidencia delictiva, la edad tan joven de muchos de los delincuentes, o bien enterarme que el que puso, como se dice en la jerga del secuestro, al secuestrado para decir a este secuéstrenlo, era el hijo del secuestrado y además había sugerido que ajusticiaran a su propio padre secuestrado. Esto habla de una descomposición social muy grave y teníamos que irnos adecuando y por eso hicimos ajustes y lo seguimos haciendo cotidianamente porque la dinámica del delito cambia. Ya no nos enfrentamos a bandas del tipo delincuencia organizada, aunque de este año sí nos apareció de nueva cuenta el cártel Jalisco Nueva Generación, al que hemos combatido y hemos logrado reducir en su célula en Tabasco en un 80%. Y en esta materia, gobernador, en materia de seguridad, hemos visto que hay índices que suben, que vuelven a bajar, ¿no? Que tienen una cierta dinámica, el caso del secuestro, y que siguen manteniendo a Tabasco en los primeros lugares en distintos... y cambian de un mes a otro. Claro, gobernador, ¿me permite? Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema de la inseguridad para poderle dedicar el siguiente bloque. Volvemos a Tabasco en la Ruta, estamos platicando con el gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez.
Gracias por continuar con nosotros en Tabasco en la Ruta. Recuerden que este programa lo pueden ver simultáneamente, además de en Televisión Tabasqueña, a través de su sistema de cable preferido, a través de nuestras redes sociales, nuestra página oficial y por supuesto también lo puede escuchar en todo el estado a través de las estaciones de radio de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. El señor Abel Contreras Morales, gobernador del fraccionamiento Estrellas de Buenavista, le pregunta cuándo se dará a conocer el nuevo modelo de transporte porque el Transbús tarda 1 hora en llegar, en pasar. Bueno, hemos explorado con varias empresas el diseño del modelo de transporte que refuerce al Transbús, que parta de hacer socios a los actuales socios del Transbús, no que los desplace simple y sencillamente, sino que involucre. Y bueno, hemos platicado con varios grupos empresariales, locales y nacionales, y tengo pendiente recibir en acuerdo al secretario de Comunicaciones y Transportes, que me ha dicho que hay un planteamiento ya que hacer de un grupo empresarial que ha trabajado en la Ciudad de México y que está interesado en participar en el modelo que involucra prestar un servicio eficiente, mejor a los usuarios, pero también involucrar al conjunto de socios de lo que hoy es el Transbús y hacerse cargo de que se trata de empresas que hoy en día están quebradas. Así es. Y inyectarle recursos y hacer un arreglo que sea ganar para todos. Pero es muy complicado porque quiere uno bueno, bonito y barato, ¿no? Sí. Entonces, en eso estamos trabajando y también en una convocatoria para ampliar concesiones de taxis. Sí, va a haber más concesiones. Sí, no lo hemos hecho en todo lo que va de mi gobierno, pero además no va a ser de corazonada o de melate o porque yo quiero que aquí haya o porque aquí me lo pidieron. O para sus a cuates. Lo mejor me lo pidieron porque se necesita, pero lo que pasa es que hemos hecho estudios de movilidad conforme a indicadores internacionales sobre el número de unidades de servicio que debe haber por habitante. Lo aplicamos a cada municipio y vemos si está cubierta la necesidad. Hay varios municipios que no necesitan mayor número de taxis porque ya están atendidos en ese coeficiente, y hay otros casos donde sí hay déficit y necesitamos abrir una convocatoria para otorgar concesiones a más taxistas que cumplan el servicio. Es decir, estas concesiones serán para no solamente concentrar al municipio del centro, sino para otros municipios en función de los resultados de este estudio que tienen. Así es. Muy bien. El señor David Vázquez le saluda también a su esposa por contribuir a favor de los ciudadanos y las personas con discapacidad. Antonio Hernández de la Ranchería Buenavista, está muy contenta la gente de la zona indígena Yocotán por la apertura y la inauguración del nuevo CESA de Buenavista que beneficiará a todos los indígenas. Le agradecen la visita y la apertura. Ese es un compromiso cumplido con los indígenas de Tabasco y yo los saludo a todos muy cordialmente y les aprecio mucho que hayan puesto todo su mejor disposición para que finalmente lográramos entregar esa importante obra que le dará servicio a más de 80,000 habitantes. Sí, porque tuvo que ver no solo con la inversión, sino con el acuerdo de las comunidades. Para la ubicación del... Y que además tiene equipamiento de primera, gobernador. Sí. Estuvimos por ahí en ese recorrido que usted hizo. El señor Jaime Nuno, de Tenosique, las escuelas siguen afectadas por el sismo en la zona de los ríos. Las escuelas siguen afectadas por el sismo en la zona de los ríos, especialmente la Jaime Nuno, de Tenosique. Ya se me hacía. Jaime Nuno escribió sobre su escuela. Sí. Así es. Bueno, pues ahí está, que tienen el pendiente. Correcto, lo reportaremos al ITIFE y a Protección Civil para que estén escribió pendientes. González Bocanegra también. Sí. Carmen Lorenzo, desde el poblado Rancho Grande de Tenosique, es quien envía este mensaje. Rogelio Serra felicita al gobernador del estado por su 5º
informe de gobierno. Muchas con gracias. Reconocimiento y admiración. El doctor Mario Camacho Palma felicita al gobernador del estado y le pregunta cómo puede hacer para que su hijo le den trabajo en Tabasco. Él es ingeniero en negocios internacionales, tiene 2 años de haber egresado de la carrera y aún no encuentra trabajo porque le piden experiencia laboral y no le dan trabajo. ¿De dónde saca esa experiencia? Por favor, que se acerque al Servicio Estatal de Empleo, que es una instancia que pone en comunicación a oferentes de empleo y a demandantes de empleo para tratar de ver si hay la posibilidad de la contratación. Muy bien. Por cierto, el Servicio Nacional de Empleo está muy cerca de la calle de Zaragoza con la calle del... Servicio Estatal de Empleo. Servicio Estatal de Empleo Nacional sí. Del Empleo en Delegación Tabasco, sí. Está muy cerca de Zaragoza, por la calle donde está el Jaguar despertado. ¿Es Aldama? No. Bueno, ahorita se me fue la dirección. Sáenz, casi esquina con Zaragoza para don Mario Camacho Palma. Sáenz, esquina con Zaragoza, ahí está el Servicio Nacional de Empleo, Delegación Tabasco. Y Víctor, sí, estábamos retomando el tema de la inseguridad, pero también hay que comentarle, y esto tendrá aquí, me supongo, algún comentario del señor gobernador, es que el día de hoy se dieron a conocer el índice de desarrollo policial INDEPOL 2017. Y señala que Tabasco se ubica en 9º lugar del índice de desarrollo policial INDEPOL 2017, lo que ubica a la policía de Tabasco entre las mejor evaluadas del estudio elaborado por la Asociación Civil Causa en Común. Entre los datos del INDEPOL 2017 presentados en el 6º Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, se indica que al ubicarse en 9º lugar, Tabasco está por arriba de la media nacional, además que la Policía Estatal se encuentra entre los primeros 5 mejores lugares en 3 de los 5 ejes evaluados. Que Tabasco es la segunda entidad que cumple con los policías necesarios de acuerdo con la población, que el último aumento salarial a los policías es reciente, que tuvo lugar en mayo de este año, y que el seguro de vida de los policías asciende a 440,000 pesos por muerte natural y 880,000 en decesos en cumplimiento del deber. Este índice también muestra que los policías tabasqueños reciben diversos bonos, por ejemplo, de riesgo, de puntualidad, de asistencia, del Día de la Madre, del Padre, y que en septiembre pasado la corporación comenzó a otorgar estímulos a policías que llevan a cabo detenciones importantes. El INDEPOL indica también que el 100% de los policías tabasqueños recibieron capacitación en el sistema de justicia penal acusatorio, y también habla de oportunidades, de áreas de oportunidad detectadas y recomendaciones, por ejemplo, brindar las mismas condiciones laborales a todos los policías que ocupen el mismo rango, así como otras en mejora salarial, en régimen disciplinario y en seguridad social. Como diría usted, gobernador, el día de ayer no todas son malas noticias. Así es, Causa en Común es una asociación civil respetable, seria. Que ha sido muy crítica, que además, ¿no? Además busca acompañar a los gobiernos de los estados en la evaluación, en el seguimiento del desarrollo del servicio policial, de tal manera que en la medida que los gobiernos estatales logremos avanzar en la recomposición de las policías, en esa misma medida vamos a descargar a nuestras Fuerzas Armadas de la carga que le hemos dado de coadyuvar en las tareas de seguridad pública, que no son de entrada para lo que están preparadas las Fuerzas Armadas, pero que nos ayudan mucho y que se lo apreciamos mucho, en tanto nuestras policías están en condiciones de poder enfrentar el delito. Sí, fíjese que ahí daba un dato, Dolores, donde hablan de que ya Tabasco se ubica en términos de porcentaje, de número de policías por porcentaje de población. Yo recuerdo que a principios del 2013, licenciado, en el Plan Estatal de Desarrollo, ahí se mencionaba que Tabasco tenía como que la tercera parte más o menos de lo que requería el índice, el indicador internacional de policías por habitantes. Bueno, ahora nos dice que ya está estamos por encima de la media. Ayer yo mencionaba que tan solo en la Academia de Policía a lo largo de estos 5 años han salido
más de 1,000 egresados en el curso de formación policial básico y en otros cursos, de tal manera que nuevos elementos, sangre nueva, está también incorporándose a la corporación, lo cual pues es algo positivo. Pero fíjese también, gobernador, platicábamos, también hay indicadores que nos están diciendo que no todo es cuestión de policías, ¿no? Y de armas, Claro. sino que el problema de la seguridad pública y de la seguridad en general es mucho más complejo, pues. Así es. Por eso también la prevención del delito es muy importante. Y bueno, hemos avanzado porque algunas comunidades desesperadas amenazaban con que iban a hacerse justicia por su propia mano. Y bueno, por instrucciones mías, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Aguirre, en cada caso ha buscado a los líderes de las comunidades, ha platicado con las autoridades municipales, se han reunido con las comunidades involucradas, se les ha hecho ver por qué muchas veces la justicia por propia mano termina fomentando la impunidad, porque les pongo el ejemplo. Una comunidad agarra a un fulano infragante cometiendo algún delito, el que fuera. En vez de entregarlo a la autoridad, le ponen una tranquiza terrible. Lo amarran, lo arrastran, sí. Finalmente se lo entregan a la autoridad muy lastimado y hay que mandarlo al hospital. Cuando ya se recupera, hay que decir quién lo detuvo, quién fue el primer respondiente. El primer respondiente, en los términos del nuevo sistema de justicia penal, fue la comunidad completa y no hay nadie de la comunidad que venga a presentar la denuncia porque como se sienten en culpa de que lo golpearon y a su vez los van a agarrar, también cometieron un ilícito y que digan ahora no resulta que voy a ir a denunciarlo y me van a detener a mí por haberlo golpeado, pues nadie va y lo denuncia y entonces no tenemos modo de acreditar ante el juez el caso para que se le siga un proceso y termina libre. Entonces, muy infraganti, muy indignada la comunidad, pero con esa acción lo único que permitieron es que lo tuviéramos que dejar en libertad. Entonces, las comunidades han entrado en razón, han entendido, pero además de hacerles la explicación racional de qué es lo que debe hacerse, también se ha comprometido el esfuerzo de reforzar la vigilancia, el patrullaje, en el territorio de esas comunidades, de tal manera que las comunidades se sientan tranquilas y ya no tengan la tentación de la justicia por propia mano. Y volviendo al punto inicial del tema, ¿cómo vamos en los indicadores? ¿Cómo va Tabasco en los indicadores del combate al delito? Usted mencionaba hace rato, bueno, un caso específico, el de las bandas estas organizadas de los narcotraficantes y que se dedican a otro tipo de delitos de alto impacto, pero también en términos de los otros delitos que impactan a la población, ¿ha habido avances? ¿Cuáles son los indicadores? ¿En dónde se ha ido mejor? ¿Dónde todavía se tiene rezago? Bueno, yo daba datos. La Fiscalía General de Justicia del Estado es autónoma, pero de su propia información daba algunos datos que ha dado a conocer el fiscal sobre el número de bandas que se ha logrado desarticular, el número de secuestradores que se ha logrado detener y someter a proceso penal, y es un número de más de 400. Sin embargo, yo lo decía ayer en mi informe, esta dinámica delictiva implica que avancemos en el esclarecimiento de homicidios, en la detención de secuestradores, en la liberación de víctimas, en el esclarecimiento de homicidios, pero apenas estamos anunciando algún avance en este sentido cuando ya están ocurriendo otros delitos, ¿no? Esa es la dinámica perversa en que estamos metidos y no podemos bajar la guardia, tenemos permanentemente que estar revisando las estrategias, las tácticas y los operativos. Gobernador, sobre el tema de la inseguridad,
¿Hay algún divorcio entre su gobierno y el sector empresarial conjuntado en algunas asociaciones específicamente dedicadas al tema de la seguridad, preocupados por la seguridad? Porque de pronto se han visto críticas a su administración en torno a los resultados que se han dado. ¿Existe este divorcio o hay una conjunción de esfuerzos para que Tabasco pueda tener mejores condiciones de seguridad? No, de ninguna manera. Yo creo que hay a veces expresiones de una preocupación objetiva que además compartimos. La información sobre lo que ocurre en Tabasco surge de nuestros propios datos que enviamos al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y son los que rebotan aquí. Son los que rebotan, ¿no? Es decir, no se maquillan cifras. No se maquillan cifras. Sin embargo, hubo el lamentabilísimo homicidio de un prominente empresario radicado en Tabasco, integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia, que sí generó alguna turbulencia en los integrantes de esa mesa, pero afortunadamente con un trabajo espléndido de la Fiscalía y coordinado, con horas de revisión de cámaras de videovigilancia, se logró esclarecer la causa del homicidio, se logró identificar a la autora intelectual, al mediador, al ejecutor material que ya fue detenido en Quintana Roo, y se pudo esclarecer que no tenía que ver con la participación de la víctima en la mesa de seguridad, porque había generado pues mucho... Incluso un juicio respecto a eso, un juicio adelantado respecto a eso. Mucho temor por otros integrantes de la mesa que era... Claro, de participar me puede pasar esto, ¿no? Sí, y algunos se retrajeron. Claro. Gobernador, ¿es el tema de la inseguridad el problema mayor que tiene su administración hoy en día? Yo creo que es el tema, desde luego, más grave que enfrentamos, sin lugar a dudas, porque tiene que ver con la integridad física de las personas y con la seguridad de su patrimonio, que tenemos la obligación de garantizar. Y bueno, estamos redoblando esfuerzos, estamos ejerciendo el empréstito de 700 millones de pesos para mejorar instalaciones, equipos e incluso mejorar las tareas de investigación, de inteligencia, todo lo que tiene que ver con un equipamiento más sofisticado. Bien, vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando en Tabasco en la Ruta con el gobernador Arturo Núñez Jiménez, seguimos con los temas, si ustedes tienen preguntas, háganoslas llegar a través de los números telefónicos que están apareciendo en pantalla. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Tabasco en la Ruta. Seguimos recibiendo sus mensajes y sus comentarios y también preguntas para el gobernador del estado. El señor Saulo Olán Cupil de Saloya Primera Sección le felicita a usted y a su gabinete por los trabajos realizados y también nosotros agradecemos la felicitación para Televisión Tabasqueña. También le solicita apoyo, gobernador, para trabajar. Dice que es un joven que se recibió de ingeniero mecánico automotriz. Minerva Jiménez dice: el señor gobernador, me atrevo a pedirle a usted ayuda. Mi hijo mayor necesita trabajo, ha recorrido hasta los municipios, ha ido al Servicio Estatal de Empleo y no ha tenido respuesta positiva. De la señora Rebeca Méndez Meneses, de la comunidad Zapotal de Huimanguillo: me dirijo a usted para comentarle que me siento lejos de los beneficios que han llegado a los municipios. Tengo mi vivienda humilde, pero le falta piso firme, no tengo baño, mi esposo es campesino y no nos alcanza con lo que trabaja. Son algunas de las llamadas que han llegado. Dentro de toda esta... Adelante, perdón, gobernador. Ojalá nos hayan dejado números alguna telefónicos, referencia datos telefónica para que yo instruya a la Coordinación de Atención Ciudadana y puedan llamarles y enlazarlos con las dependencias que van a atenderlos en cada una de sus solicitudes. Con mucho gusto, señor, le vamos a entregar todas estas llamadas. Dentro de todo el ámbito de los temas y de las acciones de su gobierno,
Mención especial, gobernador, ha sido el sello del trabajo que se realiza en el DIF Tabasco para atender a todos los grupos vulnerables, refiriéndonos a esta gran diversidad de personas que tienen problemas auditivos, de discapacidad motriz, en fin. Y también aquí su gobierno le ha invertido mucho recurso y sobre todo mucha dedicación por parte del DIF y de su esposa. Efectivamente, Lolita, el DIF tiene a su cargo la atención de algunos de los grupos más vulnerables de la sociedad tabasqueña: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, mujeres víctimas de violencia, también personas con discapacidad, de tal manera que a cada uno de estos grupos se han diseñado programas especiales, se han creado instituciones para apoyarlos. Hay para las niñas, niños y adolescentes los CENDIs, los Centros para el Desarrollo Infantil. Avisábamos de que se está reconstruyendo el Eva Sámano de López Mateos y se ha rehabilitado otros de los CENDIs que maneja el DIF. Programas también dirigidos a los jóvenes como Cambia tu Tiempo, para que un poco de su tiempo libre lo dediquen a tareas de servicio social en apoyo a esos grupos sociales que atiende el DIF y se les dé una retribución en especie y reclutemos a esos jóvenes para y una sensibilización tareas del propio... de sensibilización y concientización del entorno en el que viven, porque en la edad entre los 16 y los 24 años, que es lo que comprende el programa, pues uno está ensimismado, metiendo en sus propios problemas, descubriéndose a sí mismo. Octavio Paz dice en El laberinto de la soledad, México está en la adolescencia de su historia y el adolescente se asombra de ser. Entonces, es una época en que tomamos conciencia que estamos en el mundo. Dejamos atrás la época de la niñez, que tiene otras características. Llegamos a la época de la toma de conciencia y eso nos ensimisma y nos hace no ver el entorno, en lo que ocurre a nuestro alrededor, y creemos que nuestro problema es el único del mundo y el más grande. Y desde luego que es un problema fundamental, porque es el de uno sufre, sí, y hay que contribuir a resolverlo. Pero asomarse a que hay muchos problemas en la sociedad y se puede ayudar a resolverlos, yo creo que le da confianza a los muchachos y le proporciona valores, ¿no? Conciencia y refuerza valores. Pero ha sido un exitazo, más de 50,000 jóvenes tabasqueños. Por eso ayer anuncié que voy a solicitarle al Honorable Congreso del Estado que autorice una modificación a la Ley de Desarrollo Social, de Asistencia Social, para poder prever su permanencia con un criterio presupuestal, habiendo antes solicitado la opinión de la Secretaría de Planeación y Finanzas para no comprometer la disponibilidad de recursos para el nuevo gobierno. Entonces, también se han hecho una clínica para atender a personas con síndrome de Down en cada uno de los 17 municipios. Se volvió a poner en operación, que lo recibimos en malas condiciones, el Centro Gerontológico para las personas de la tercera edad. Se está atendiendo a las personas que están dentro del espectro autista. Hay un centro para ciegos y débiles visuales, hecho con lo más adelantado de la tecnología para servirlos, que se ha vuelto un referente nacional. El DIF nacional lo ha recomendado a otros DIF estatales que han venido y se les ha obsequiado de manera gratuita el proyecto con el que se hizo este centro, que nos los donó, por cierto, una arquitecta muy estimada, y que sin cobrarlo, evidentemente, y nosotros lo hemos puesto a disposición de otros DIF, y también el centro de Enseñas, personas que están a punto sordas, llamado Enseñas, que está construyéndose, y también con lo más adelantado de la tecnología para ayudar
a las personas con estas dificultades. Se ha hecho un esfuerzo por integrar al mercado laboral a algunas personas con discapacidad. Por ejemplo, hay 3 cafeterías llamadas Cafeto, que son atendidos por jóvenes, hombres y mujeres con síndrome de Down. Y también hay en el CRE, en el Centro de Rehabilitación Especial, un restaurante, ¿no? Cafetería a cargo de unas mujeres invidentes, ciegas, que se ayudan de una persona que sí ve para efectos de las cuentas y de llevar el registro de los consumos de los clientes, pero demostrar que sí pueden integrarse al trabajo. Entonces, está también el esfuerzo de Corazón Amigo de darles una pensión de 500 pesos mensuales. Y vamos, también se está haciendo mucha conciencia en la discapacidad, porque muchas veces no sabemos por ignorancia ni cómo reaccionar ante una persona con discapacidad, y hasta temor le da a otras personas que no saben de qué se trata. Y también comentar ahorita que hablaba usted, gobernador, de que en el CRE hay una cafetería, también señalar que se ha logrado la rehabilitación de los distintos CREs que hay en los municipios. Así es. Y también los llamados centros de apoyo para la vida. En fin, se está trabajando muy intensamente con este segmento de la población. Porque comentábamos, en el discurso político se habla de la lucha contra la marginación, pero la marginación puede ser física, social, económica. Económica, por supuesto. Claro, es que el discapacitado padece un primer problema, su discapacidad, que puede ser de distinto grado. Sí. Hay distintos grados de discapacidad. En segundo lugar, si se encuentra en situación de pobreza, es también la discriminación que deriva de la falta de recursos para atenderse, para alimentarse, para vivir. Y la discriminación de orden social, educativa, cultural, que deriva de la no conciencia, del no conocimiento del problema de discapacidad, y que hace que haya discriminación social a las personas con discapacidad. Gobernador, cambiando de tema, usted mismo en la parte política, en su mensaje político el día de ayer, en la presentación de su 5º informe, se refirió al inminente tiempo electoral que ya está en marcha en el Estado y en el país, el proceso electoral 2018. Habló también y refrenda su compromiso de gobierno, pero esto también nos hace recordar que Tabasco, así como ha sido laboratorio de la democracia, también ha sido laboratorio en donde, ya no solamente laboratorio, sino aquí ya se anuló una elección para gobernador. La primera. Exactamente, entre otras cuestiones, justamente por un tendencioso manejo de la información de donde estamos, de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, en materia informativa, que pesó mucho esa situación al momento de la presentación de las pruebas exhibidas. Gobernador, ¿por qué le debe de creer el tabasqueño que Arturo Núñez no va a meter las manos para que continúe gobernando la izquierda en Tabasco? Bueno, por lo que mencioné ayer, primero que nada por mis obligaciones legales. Segundo, por mi trayectoria, la tengo que honrar. Yo soy un agente que ha estado al servicio del proceso de democratización del país más de 2 décadas. Y tercero, por una convicción demócrata muy acentuada que me lleva a no querer volver a ver en el desarrollo de los procesos electorales locales en Tabasco lo que a mí me tocó padecer, pues cuando llegué a ser senador de la República, diputado federal y aspirante a gobernador. Bien. La ruta de los 13 meses restantes, gobernador, el sello de esta última etapa de su administración. Bueno, desde luego tenemos que culminar todo lo que está en proceso. Yo he llamado a mi gabinete y he dado instrucciones de que se me informe todo lo que está en proceso para ponerle fecha de término
y no dejar obras en proceso o inconclusas al siguiente gobierno. Obviamente seguir avanzando en un año, habrá presupuesto, habrá recursos para seguir haciendo cosas y también cuidar la estabilidad política, la paz social, la gobernabilidad del Estado, que pueden siempre afectarse en la intensidad de un proceso electoral que requiere de la civilidad de todos los participantes, de ciudadanos, pero también de candidatos, de partidos políticos, de autoridades electorales, de autoridades gubernamentales, de todos los actores, de tal manera que no tengamos vacíos institucionales ni riesgo de descomposición social y política en el periodo particularmente de transición. Y esta consolidación democrática, por llamarla de alguna forma, tiene mucho que ver también con el desarrollo social y económico, ¿no? Así es. Queremos ver un Tabasco en plenitud democrática, más participativo, y seguir avanzando en esa tarea. El señor Juan Zacarías de Macuspana dice: soy ganadero, estoy decepcionado por el nuevo sistema penal acusatorio, ya que el delito del abigeato nos está llevando a la quiebra, ya que no es delito grave. ¿Usted nos puede apoyar en mandar una iniciativa al Congreso del Estado para reformar la ley que nos apoya a los ganaderos? Es algo que ya hemos platicado en la mesa de coordinación sobre seguridad pública y lo hemos platicado con el fiscal. Y yo sería el primero en firmar una iniciativa que involucrara una reclasificación del delito en el Código Penal, porque es un delito de los llamados del orden común, es decir, del orden local, no es un delito federal, de tal manera que si nos ayuda el agravamiento de las penalidades, pues hay que hacerlo. Y lo vamos a hacer. Juan Manuel Hernández del Centro lo felicita por su quinto informe. De la ranchería La Lima, Inocente Priego Vidal solicita al gobernador apoyo urgente, ya que desde hace 3 meses están entre el agua en el kinder por unos vecinos que rellenaron con tierra y quedaron atrapados. Ya fueron a pedir apoyo al delegado municipal, pero no les atiende y los niños están padeciendo en este kinder. ¿En dónde es La Lima? En La Lima, ranchería La Lima. Con mucho gusto voy a instruir al coordinador de Atención Ciudadana y a la directora del ITIFE, a la ingeniera Estela Rosique, para que atiendan con urgencia este planteamiento. El licenciado David Gustavo Rodríguez Rosario le felicita por el trabajo que está haciendo con estos resultados a favor de la sociedad tabasqueña. Gobernador. Muchas gracias, David. La Iglesia Católica, en voz del sacerdote Denis Ochoa, el día de ayer, que por cierto estuvo presente en su informe, expresó su opinión y pidió que el 2018 no fuera el año de Hidalgo para la administración de Arturo Núñez. No será el año de Hidalgo, el gobernador predica con el ejemplo. Ayer decía yo que la lucha contra la corrupción tenía que ser frontal, auténtica, permanente, porque no solo estaba en riesgo los recursos públicos que se ponen en litigio en cada acto corrupto y que dañan el patrimonio colectivo, en este caso de los tabasqueños, sino que también se demerita la vida institucional, el servicio público, la política y unos cuantos pícaros, rateros, para decirlo corruptos, diplomáticamente, parecieran que fueran comportamientos generalizados de todos los servidores públicos, en donde la gran mayoría es gente honorable. Y frente a los señalamientos, gobernador, que en las redes, en el chisme de café, que mencionan a sus funcionarios, a usted. Yo les pido que presenten las denuncias, que presenten las pruebas, porque pues hoy calumniar anónimamente, con seudónimo en las redes sociales, es muy cómodo y muy responsable y pues francamente muy cobarde. Bienvenida a todas las denuncias. De inmediato hago que los órganos
de fiscalización del Ejecutivo, la Secretaría de la Contraloría, las Contralorías internas en las dependencias que existen, hagan las indagatorias correspondientes y de encontrar faltas administrativas o delitos que se apliquen las sanciones que correspondan en cada caso. Porque además también ya el ciudadano posee herramientas como la transparencia para reclamar documentos que antes estaban ocultos. Así es. Que por cierto es uno de los programas o sistemas en donde también el gobierno del estado ha escalado posiciones de manera significativa en estos 5 años. Gobernador, estamos despidiendo el programa. Si gusta dirigirse al pueblo de Tabasco, tiene usted ahí la cámara para cerrar este programa, agradeciéndole antes, por supuesto, su presencia y también a Víctor Sámano, sí, y agradecerle a todo el auditorio su compañía a lo largo de todos estos programas de Tabasco en la Ruta que iniciamos el 26 de octubre y que hoy estamos concluyendo en su versión 2017, y también muchas gracias a todo el staff. Adelante, gobernador. Bueno, yo empiezo por agradecer a Corad, a TVT, a Dolores Gutiérrez Zurita, a Víctor Sámano La Bastida, esta oportunidad que me han brindado, y quiero concluir con lo que concluí ayer, mi 5º informe de gobierno, recordando que fui electo por los tabasqueños para coordinar los esfuerzos desde el gobierno del estado, de pueblo y gobierno a lo largo de un sexenio, que estoy por cumplir los 5 años de esta encomienda, que me falta 1 año, 1 mes y unos días, y que en todo este tiempo he puesto todo mi esfuerzo, toda mi capacidad, toda mi emoción, desde luego todo mi tiempo en el servicio a Tabasco, y no tengo otro objetivo que no sea ese. Me han preguntado, ¿y Arturo Núñez a dónde va? Eso lo veré después de que termine de cumplirle a los tabasqueños y de entregarle buenas cuentas. De eso se trata. Tengan la seguridad que no bajaré la guardia, que no me distraeré por el proceso electoral y que haré mi mejor esfuerzo también en el 2018. Gracias, muy buenas noches. Nos despedimos y también aprovechamos brevemente para agradecerle tanto a Víctor Sámano, a Víctor Ortiz, sí, a Rubén Arceo, a Enrique Muñoz, a Marlene Escandón, a Linei Mesa, que estuvieron participando en la conducción de estos programas de Tabasco en la Ruta. Buenas noches, soy Dolores Gutiérrez Zurita y nos vemos próximamente.